El Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México presenta Cinemal Explícame, el cine con perspectiva legal. Saludos, amantes del séptimo arte y curiosos del derecho. Bienvenidos a Cinemal Explícame, el espacio donde desentrañamos las historias que nos cautivan en la pantalla grande, pero con un giro único, un toque jurídico. En Cinemal Explícame, tomamos las películas que todos amamos y las analizamos desde una óptica diferente. Exploramos los dilemas éticos, las estructuras de poder, las representaciones de la justicia y las normativas que, a menudo, son el telón de fondo de nuestras historias favoritas. Prepárense para ver el cine bajo una nueva luz, donde cada escena puede ser un caso de estudio y cada personaje, un protagonista en un drama legal. Únete a nosotros en Cinemal Explícame y descubre el lado jurídico del cine. Saludos. En este día, en Cinema Explícame, tenemos una película tal vez vamos a sacarla del baúl de los recuerdos, porque para los que somos casi de la vieja guardia, fue tema de estudio, fue tema de escarnio, fue tema de cómo lo analizamos, lo estudiamos, y es la película Tenemos que hablar de Kevin. Y el día de hoy tenemos el gusto de que viene la doctora Laura Olivia. Hola Rafa, gracias por recibirme otra vez en Cinemal Explícame. Al maestro Rubén Saavedra. Así es, Rubén Saavedra, aquí una vez más. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué podríamos decir tenemos que hablar de Kevin? Porque igual, nosotros que tenemos una educación en el que todo lo vemos como parte de la mamá es la culpable. Porque igual por educación, todo le echamos la culpa a la mamá o al papá. Porque aquí casi no se habla del papá, el cual también tiene un grado importante De responsabilidad, claro que sí. El punto así yo lo pongo en la mesa. Se me hace que igual aquí en México, porque esta película habla de una situación de Estados Unidos, que igual podemos ir viéndola así como que va creciendo al grado de, tal vez, por eso hay que estudiar por qué hay jóvenes blancos que andan, pierden completa compostura, o es lo que buscan al final de cuentas, y le privan. Dicen, porque igual antes de que nos lo vayan a atacar, porque igual no podemos usar ciertas palabras. Así es. Pero igual desvive a más de 5 compañeros. Genera un daño terrible a toda su sociedad. De su comunidad. Y también, ahora sí que despide a su papá y a su hermano. Así es. Es un caso que igual no se explica si viene de casos reales, viene nada más como una película palomera para que uno se ponga a decir, no era tan malo, andaba de parranda. Es mi sentido de humor mórbido, que no lo tengo. Más, ¿ustedes qué opinan? Porque igual es una víctima, la mamá. Yo creo que en esa película todos son víctimas, de todos. Porque es una película muy interesante, ¿eh? Con paradigmas que se pueden conjugar de manera poco favorable para cualquier ser humano. Se presenta en medio de una sociedad que está evolucionando y que va transformando la vida de las mujeres. De la mujer que soñaba a lo mejor con la familia, ser mamá, papá, los hijos e ir juntos todos a misa los domingos. Resulta que las mujeres van cambiando su pensamiento y entonces nos encontramos ante una mujer escritora con ganas de trabajar, de triunfar en la vida, en cuya mente no estaba planeada una familia, mucho menos
hacerse responsable de un niño. Ser madre no es algo fácil. Hoy en día las mujeres entendemos que la maternidad no debe romantizarse y ella nos lo pone muy muy claro en la película. Para ella, a pesar de que su pareja responde, digamos, favorablemente a hacerse cargo del pequeño, la cuestión de la manutención, vivir juntos, etcétera, pues eso no cambia su sentir, al contrario, ella experimenta frustración, experimenta un cambio que no quería experimentar, que la lleva a la depresión. Entonces, bueno, por ahí empezamos con una sociedad que está permitiéndole a las mujeres ir incorporándose a una vida productiva y que nos muestra cómo un embarazo puede a veces cambiarlo todo. Sí, claro, y es que, a ver, vamos también a analizar una parte. ¿Qué pasa al momento de que ella se da cuenta de esta situación de que está embarazada? ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa por su mente? Empieza a tener esta dificultad para encontrar sus sentimientos porque por una parte sigue con el embarazo, pero por el otro lado no quiere el embarazo. Y eso crea un conflicto interno en ella tan grande que desemboca en un problema mental, y eso sin que suene o que se vea desde una connotación mala, sino que es una situación que se debe ver en la sociedad, porque también cuántas mujeres hoy en día, y no nos vamos a ir muy lejos, aquí en la Ciudad de México, tienen esta situación de que se ven en el mismo punto de, ahora estoy embarazada, pero no quiero estar embarazada, ¿qué hago? Eso es un conflicto interno sumamente grande, fuerte, y también implica mucho el entorno social en el que vive cada una de las mujeres. Si lo vemos desde este punto de vista o desde este lado de la sociedad mexicana, de la Ciudad de México, observamos que aún hoy, 2025, se da mucho esta parte de no, ya te embarazaste, es tu responsabilidad y tienes que tenerlo. Tienes que casar. O tienes que casar. Y también esa es otra situación sumamente importante, relevante y que puede llegar a crear problemas más grandes a futuro. Ahora, por el otro lado, si bien el papá estaba, ¿qué tanto le hacía caso a ella? ¿Qué tanto creía en ella? En lo que ella decía. La perspectiva de cada miembro de la familia influye en el comportamiento de todos. Entonces, sobre todo los padres respecto de los hijos. Los hijos, creo que a lo largo de la vida somos mañositos. Un poquito. Tomamos la opción de tener más... Escuchamos y nos juzgamos. A veces nos acercamos a mamá o a papá dependiendo cuáles son nuestros intereses del momento. Y si los papás acceden a ese juego de manipulación, pues la vida en casa se torna complicada. Porque a lo mejor para lo que a uno es un juego, para el otro es algo serio. Y para mí como hijo, me acerco a quien me va a dar el permiso, a quien me va a dar la concesión, cuando me conviene, porque es lo que quiero hacer. Entonces, eso nos lleva a que no haya a veces acuerdos también entre los propios padres. Educar, perdón Rafa, voy a contradecirte frente a tu público, pero educar no es responsabilidad de mamá, tampoco es responsabilidad al 100 de papá, pero ambos tienen obligación de colaborar en la crianza y para ello tienen que aprender a hacer acuerdos de papás, no de pareja, acuerdos de papás, no de amigos, porque ello va a permitir que el niño, el adolescente, desde el amor, desde el acuerdo,
vaya creciendo con límites, que vaya desarrollándose en un clima positivo, abierto, que sepa que los dos van a trabajar para su bien. Porque si nosotros desde ahí empezamos a fallar, pues entonces el niño va a saber que voy, toco una puerta, no responden como yo quiero, voy, toco la otra, esa sí se va a abrir y voy a hacer al final mi voluntad. Eso es grave. Y es que esto tiene una connotación sumamente delicada, la cuestión de la figura de autoridad. Al final el niño, el infante, va a empezar a ver cuál es la dinámica donde no hay una buena comunicación entre los padres, y mientras uno dice yo te castigo por esta acción que no es correcta, entra el otro padre, el otro progenitor, o quien en el caso esté ejerciendo la patria potestad, y dice, no, ¿cómo crees? Esto no es para que lo castigues de esa forma. Suaviza lo que el otro padre está haciendo. Incluso revoca el castigo. Ajá, y es algo que se da mucho, es muy común aquí en la sociedad mexicana, y eso crea grandes problemas con la figura de autoridad, porque entonces ellos pierden ese respeto a la figura de autoridad. Se nulifica. Y a futuro eso es sumamente grave, porque aquellas figuras de autoridad, dígase, maestros, directivos, jefes, oficiales de policía incluso, que llegan a actuar como figuras de autoridad, al momento de que no se les tiene ese respeto, ese cierto nivel de confianza y bueno, sí, como tal respeto, ya dejas de actuar de una u otra forma, sino que dices, yo no respeto porque no es como a mí me enseñaron, entonces no es lo que yo tengo introyectado, voy a hacer lo que yo crea que es mejor que haga, y eso va en contra luego muchas veces de lo que dice la norma. Incluso pasa mucho con los cuidadores, que los niños por cuestión del trabajo de los papás se quedan a cargo de la abuelita, del abuelito, de la tía, etc. Y ellos van imponiendo sus normas de control en casa, de límites en casa, y los niños contestan, sabedores de que no va a haber una consecuencia. No te obedezco porque tú no eres mi mamá, no eres mi papá. Y entonces no hay ese respeto. Ahora puedo, mi derecho de réplica. ¡Claro! Adelante, por favor. Me encanta. Un melón. Yo estaba hablando de lo que por costumbre, aquí, a quien más se juzga, a mi modo de ver, en nuestra sociedad es a la mujer. A mi modo de ver. Respeto antes de que me vaya a decir, no voy a contradecir. Número 2. Hablando de la película. Y tal vez aterrizando un poco antes de todos los demás que están, ustedes ya Avanzando. ¿Se proyectaron? No. Cuestión importante, a mi modo de ver, una mujer profesionista, guapa, que igual se enamoró, pero como que no le gustó tanto la idea, el galán que tiene es un sujeto que también, en vez de estar emocionado de que igual, wow, pues le pegaron la fábrica de los muñecos, van a ser papás, también como que no fue tan emocionado, o también como que no se le vio una cuestión importante. Al momento de que ella se está viendo así que ya se le está yendo toda la vida, porque pues ya tiene una responsabilidad, ya se le Cambia de vida. Yo estaba en ese punto de... Es una película de un tiempo de sociedad diferente al nuestro. Actualmente hay muchos cambios, sí, muy importantes, muy significativos. El punto aquí de esta película, tal vez brinquémonos esa parte, porque igual, sea para bien o sea para mal, ya van a ser papás,
Para resaltar, una mujer que ya está sufriendo por el producto, por su bebé que va a tener. El señor que igual también tal vez no supo atender a su pareja y a su hijo, porque también ahí son situaciones muy diferentes. Hablando y separando el contexto de que hay niños manipuladores, hay niños, los niños emperador, que aguas, esos hasta, no nada más al papá ni a la mamá, a todos les tiene una medida, y eso es otro tema. Que igual, en Le Explícame me encantaría que ustedes como penalizados, vamos a ese lado, ¿no? Aquí nada más aterrizar la película. Creo que si bien es cierto, se marcan los vacíos de considero que para cualquier sujeto, sea mujer, hombre, en lo que llega a ser cuando es más pequeño es cuando tiene que tener más atención, más confianza, más amor, que igual los papás en el deber ser deben de aplicarse más. ¿Por qué? Todas las carencias, todas las fallas, todos los huecos que pueden dar, ahí generan que tanto pueda ser una persona completa, como puede ser una persona con confianza, íntegra, o como pueda volverse una cuestión muy diferente. Infancia es destino, dice por ahí. Y yo creo que aquí tú estás tocando una vertiente muy interesante, muy importante. Es que el feto se dice que desde un inicio de la gestación empieza a sentir desde el amor hasta el rechazo. Entonces, este niño, por parte de mamá, siempre sintió el rechazo. Nunca hubo el amor, porque aunque ella lo calló y lo fingió, pues dicen que puedes engañar a todos, menos a ti mismo. Y en este caso, lo que ella vibraba, lo que ella sentía, no era algo que le podía ocultar al producto que llevaba en el vientre. Entonces, desde ese momento, sí es cierto, el niño siente el rechazo. Y aunque del papá no había un rechazo como tal, porque de alguna manera él sí estaba un poquito más entusiasmado, no era lo que esperaba de la vida, pero lo aceptó con mayor facilidad. Bueno, pues él sintió primeramente lo que tenía más cerca. Y lo que tenía más cerca, o la unión más estrecha que tiene el feto, es con mamá. Y mamá lo estaba rechazando. Y después, En vez de darle el pecho, le está dando la espalda. efectivamente, Así es como empieza alguien a volverse una personita muy diferente. que esto no es un factor definitivo, esto es multifactorial. Lo que vamos a hablar más adelante es multifactorial. No podemos decir que esta sea la causa. No es una regla que A, B y C, así todos. No. Es una situación que se tiene que ir analizando y se encuentra así un punto de... Cuando se conjugan diversos factores, pues nos dan ese producto. Punto interesante también. Tal vez adelantándome un poco a la película. Pero es que está buena. Sí, Muy tienen buena que película. verla. Porque igual si uno... Híjole, es que si voy a alerta de spoiler, el ataque a su hermana. Empieza con una sevicia. Porque desde chiquita le empieza a decir, eres una tonta, ¿cómo es posible que no sabes cuidar a tu animal? O a sí misma. Creo que viene un poquito más antes. Si hacemos un recuento, él percibe el embarazo de mamá y percibe que a ese producto si hay amor, si es deseada, si es amada, si es esperada, cosa contraria a lo que él experimentó. Entonces, ajeno a que todos los niños, los primeros o las primeras siempre tienen celos del segundo, del tercero, o de que ya me robaron el amor. él expresa, yo no quiero tener un hermano, con tanto coraje que rompe un lápiz. Entonces, ahí él muestra su rechazo y después
Bueno, dicen que de hermanos es pelearnos, es molestarnos, pero aquí ya Sobrepasa. el ánimo no era precisamente de juego, sino algo ya más serio, Saña. que lo lleva a Mm. destruir y lastimar lo que a la hermanita le hace feliz, incluso a lastimarla a ella. La escalada. Como que siempre, híjole, ¿cómo aprendemos cosas? No, nada más es el daño que le puedes generar a una persona. Primero empiezas por los animales que hay cerca. La escalada va, le mata Conejito. a su hermana. Luego la ataca a su hermana. Y con una desfachatez, dejándole con un ojo de vidrio a la pequeña, diciendo, ay, Pues el problema es que en realidad no tuvo una consecuencia en ningún momento por su actuar. Voy a regresar un poquito. A lo largo de la película, antes de que tuviera una hermana, parte de lo que él quería era que verdaderamente su madre sacara, exteriorizara el odio que le tenía a él. Tal vez no odio, Rubén, sino rechazo. atención. No, atención. No Atención creo, sí tenía, porque ella le trataba de enseñar que Ajá. los números a jugar, A ir al baño. lo cambiaba y todo, y él no respondía. Pero ¿cuál es el punto? Cuando le rompe el brazo, de que ya acaba explotando, posteriormente, ¿qué sucede? Él solito va al baño. Cuando hasta antes de ese punto, Porque él ya alcanzó el objetivo. ya había obtenido lo que había querido, que en realidad su madre se sincerara con él, que le diera ese rechazo, pero ya Abiertamente. tajante y abiertamente. Entonces, también en parte es esto de, a ver, bueno, ya vi que al fin ya obtuve lo que quise, pero en realidad no hay una consecuencia. Llega su hermanita, Es un niño tan Empieza- manipulador que empieza... sabe cómo desquiciar a su mamá. Sí, claro, por supuesto. Y al papá lo hacía como quería, también. Pero fíjense también la inteligencia de un niño. O sea, te lastimo a ti porque tú eres, no es que te quiera lastimar propiamente, eres el miedo, eres el medio, perdón, para que la consecuencia de lo que te pase a ti produzca dolor en ti. O sea, es una réplica, unas ondas de dolor lo que él produce. Ujú. Y aparte de aumentar la culpa en De la mamá. Ujú. Hashtag, a ver qué opinan. Tenemos que hablar de Kevin. Tenemos que hablar de Kevin y seguir hablando de Kevin porque nos da mucha tela de dónde Era cortar demasiado. ese comportamiento. Incluso desde un punto de vista criminológico. Así. Victimológico también por parte de la mamá, De del la papá. nena. Ya van a de la empezar. niña. Sí, no, es que hay tanto de dónde poder tomar para empezar a trabajar que... Películas interesantes y tenemos que hablar de Kevin. ¿Por qué? Porque nos pega directo a los que son papás, porque nos pega directo a los que son criminólogos, A los que son abogados. penalistas, Nos pega directo a toda a la sociedad. toda la sociedad. Porque, En aunque cualquier no momento. lo quieras, no es tan significativo. ¿Cuántas personas dicen, pero de qué lado? ¿Por qué hacen estas cosas tan desenfrenadas? Creo que de este lado también, solo que los mexicanos hemos tenido un poquito menos de voluntad para estudiar estos temas, porque basta abrir el noticiero y, por ejemplo, no hace mucho, ustedes lo deben recordar, un chico que deja tirado bajo un vehículo a un recién nacido en una pastelería. Y ayer o antier, una chica que da luz en un vehículo, Lo dejan- tira el producto debajo de su Ah, propio vehículo. Afortunadamente la llanta No le pasa no encima pasa al encima, producto. solo jala un poquito con el cordón umbilical. Y la pequeñita, espero yo, que se recupere pronto. Hasta donde quede seguía viva. Entonces, bueno, este tipo de conductas nos está diciendo mucho
de nuestra sociedad mexicana. Pero aquí estamos hablando de abandono de infantes. No, hay ya que ver una tentativas cosa. de homicidio. Pero aquí estamos hablando de la película. Aquí desvivió a compañeros de clase. Porque A la también, hermana. Desvivió al papá y a la mamá. pero es que también esos mismos comportamientos se han replicado en México. No propiamente En esa iguales, historia. o sea, con las mismas características, pero sí ha habido, recordarán hace 1 o 2 años más o menos, hubo un momento, un lapso de tiempo como de 4 o 5 meses, donde en diversas escuelas de educación básica a lo largo y ancho del país, empezando del norte hacia el sur, había cada vez más cuestiones de es que se disparó un arma, es que traían una granada, es que atacó a sus compañeros, es que esto, por algo los operativos mochila se volvieron más recurrentes Más e incluso importantes en de México. forma obligatoria. Hashtag, si quieren que platiquemos eso en el Explícame. También es Que un nos gran manden. tema. Porque eso sería un tema. También Casi no muy les fuerte. pasa aquí a mis invitados que tenemos que hablar de la película. Pero hablan de lo que quieren. Es que al final son comportamientos que puedes ir viendo. ¿Qué sucede? ¿De dónde obtienen las armas? Al final es una gran apertura por parte de los padres o de las personas que tienen en casa, que son los verdaderos propietarios legales de esas armas, en algunos casos, que las dejan al alcance de los menores. Las y escaladas ellos de violencia. las O como- toman y las llevan también. O como en nuestra película, que el arma que utilizó Kevin fue precisamente el arco que le regalaron sus papás Su por papá. su cumpleaños. Su mamá no quería que se lo regalara. Pero al Estaba final- molesta por eso. Pero Claro. se lo pasó por el arco del triunfo. Es que volvemos a lo mismo. Ella dice no, Arco. ella dice no, y él dice, ay, pero ¿por qué no? A él le gusta, déjalo, y minimiza el sentir y lo que quiere. ¿Saben qué me hacen recordar? Y Ah, antes de que se me vaya. Antes de que vayas a hacer. No, que se te vaya. Este joven pide los. Candados para bicicleta. No, Ahí se habla de una total. Premeditación. Pero ahora sí, te menciono y antes de que se me vaya. Sí, ahora sí, porque. Como dices tú, hashtag, atención en esto. Hay personas o habemos personas que no sabemos decir que no a las solicitudes, a los... Hashtag saber tener asertividad. exactamente. Hashtag soy asertivo. No saber decir que no parece fácil porque nos libra de problemas en el momento, pero a la larga constituye un problema serio para nosotros mismos y las consecuencias que traen. Entonces, si tú no sabes decir que no, por favor, acércate a un especialista, porque en verdad lo vas a seguir sufriendo tú y los que están a tu alrededor. Entonces, aquí el apoyo psicológico, psiquiátrico Hay que ver la película. es Yes, importante. Ujú. Sí, tenemos que ver la película todos, porque es una película de verdad que aporta. Sí, señor, de Jim Carrey. Sí, es que al final también va por esa parte. Tanto dice que sí, que al final ya no se vuelve una costumbre y cuando empiezan a cambiar las tornas, ya todo es malo, ¿no? Todo se fue de sus manos. Así es. O sea, todo lo que pudo haber arreglado de inicio, dices tú, hay muchas alternativas, ninguna mejor que la otra. No las vamos a... Dices tú, escuchamos pero no juzgamos. Eso creo que aplica perfecto. Pero no perder el control ya de la situación. Y sobre todo las pláticas de pareja, aprender a escuchar. Aprender a sentir la empatía de estar en el lugar del otro. Muy importante. Sí, porque ella, por ejemplo, a mucho tiempo se la pasó cansada, agotada y pues necesitaba precisamente redes de apoyo.
Y eso, Nunca llegó. desafortunadamente, la pareja no lo advirtió. Además de que cuando se le empezó a señalar, pues es que el niño es así, asado y asado, Y lo minimizó, ¿no? todo lo minimizaba porque, ay, es un niño, mañana cambia, ay, es que tú lo malinterpretas. Es que Él son es así. tan lindo conmigo. Tenemos que aprender a ver con los ojos de esa otra persona y ser empáticos. Si me está diciendo que todo está mal, entonces tengo Hay que algo. advertir Hay- algo ahí. Hay señales. Ujú. Ahí hubo banderas rojas. Y no se cataron. Que de haberse atendido, a lo mejor no hubiéramos llegado al momento de esa pérdida social tan importante. Y es que, ¿qué es lo que detona ese ataque De ira. en la escuela? Un ataque de ira. Él se percata que va a dejar de tener el control. Y es lo que no quiere perder. En la película, cuando se entera. De que papá, mamá se Se divorcian divorcian. y ahí lo van a mandar a un lugar diferente al que van ellos. Ya Apartado. no va a tener a quien manipular, ya no va a tener a quien causarle más dolor. Y él solito crea un ancla tan fuerte a la persona que a lo largo de la película más estuvo atacando, en este caso que fue la madre, pero fue un golpe tan duro que él sabía que haciendo eso primero se iba a destruir la vida totalmente, su vida. Pero Eso creo que todavía no ella lo no dimensionaba. Hasta Porque- el momento en que él se da cuenta que está por cumplir la mayoría de edad y va a ser tratado como adulto. ¿se da el salto? Entonces ese momento es cuando se queda de, ay, sí, se sintió lo que es el verdadero terror. Porque él cuando está, él así de, ¿piensan que me van a hacer a un lado? ¡Ja! Jamás me van a hacer a un lado. Ahorita van a ver. Pero- Trata y su sentir es castigar a la responsable de todo, su mamá. Y miren que casi lo logra el mantener juntos a sus papás y no realizar el hecho que llevó a cabo. ¿Por qué? Porque mamá, mientras él estaba llevando a cabo el hecho, mamá ya había tenido como ese remordimiento de conciencia, ya le había mandado mensaje a papá para decirle, oye, vamos a volverlo a intentar. Pero papá ya no Y- contestó. Pero desafortunadamente en ese momento papá no contesta Sí, y ya él era- culmina el acto. De la escuela. Ajá, y era, No, eso ya eran consecuencias ya dadas. Ya para ese momento ya... ya era tarde, pero casi lo consigue. Si él hubiera escuchado esa conversación o sabido de esa intención, tal vez se hubiera Es que frenado ya- con ya los era muy tarde. compañeros. Por eso, pero si hubiera sido antes, No. a lo mejor se frena. El punto, ese muchacho ya tenía algo predeterminado. En ese momento ya él ya tenía todo resuelto para cumplir esa Pero porque situación. estaba la situación de que ya lo iban a hacer a un lado. Pero si él se hubiera enterado de lo que quería, pretendía la mamá, a lo mejor cambia la opción. Bueno, es psicópata, después de determinadas acciones o momentos. A lo mejor tarde que temprano lo iba a realizar. Pero a lo mejor en ese instante. Touché. Ay, ay, ay. Aquí se habla de simple y sencillo. Era una discusión. No era tal vez para que se fueran a divorciar. Todavía apenas era una discusión. Recuerda que luego en las relaciones siempre hay discusiones. Claro, ¿Qué? somos humanos. ¿Pero qué? Dice, ¡ja! ¿Piensan que me van a mandar a algún lado? Es ahí el punto donde, No se van a deshacer de mí. aun cuando ellos habrían llegado y se habrían arreglado y iban a hablar, él ya había tomado su decisión. O sea, De alguna manera él se asumió como su castigo. Él fue la cruz que tuvo que levantar la pobre madre, porque al final el Pues- rechazo de la sociedad que le provocó que de plano la gente llegara, la golpeara, la viera feo, la tratara mal, en su propia comunidad, tachándola de la única responsable de todo lo sucedido, sin entender también como sociedad
que ella también fue víctima de esta situación, que no nada más ahí hubo algo que faltó, sino que al final a ella también le afectó de una forma sumamente fuerte y complicada, porque igual voy a retomar tantito lo del accidente cuando le rompe el brazo. Era de, ¿no vas a hacer lo que yo diga? ¿Te acuerdas cómo me hice esto? Hasta le digo a mi papá, vamos a ver cómo te va. Ella se La manipulación. acostumbró al maltrato, porque incluso los compañeros de trabajo la trataban de mala manera. ¿Dónde estaba su autoestima? Pero aquí estaríamos hablando de eso es después de un año. Que también ella va en, así que en completa, ella acepta ese castigo. Ella va en decadencia. ¿Dónde está su amor propio? ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde están muchas cosas? Ella lo va perdiendo. Ella va teniendo una afectación más allá de su esfera familiar, más allá de su relación con su hijo. Es un daño muy grande el que Kevin provoca en su madre. Bueno. Y su papá también, de alguna manera, contribuyó a esa situación. Ahí el punto. El papá solamente 2 veces llegó a sufrir el desprecio de Kevin. Uno, cuando tenía temperatura y que termina haciéndole caso a su mamá. 2, después ya cuando lo mata. Entonces él cosechó lo que sembró. El papá. Pero ella lo sigue padeciendo. Pero esa es la venganza de él contra ella. Eso es una cuestión de, mira que... ¿Quién más te puede hacer más daño que alguien que te conoce? Y que te conoce desde que nació. Y que te conoce muy bien. Porque ese chico, digamos lo que digamos, era inteligente, era hábil, era intrépido, no tenía control de impulsos, no tenía simpatía o empatía con el otro. Entonces tiene muchas situaciones ahí dignas de análisis. Kevin tenía todo menos ser distraído. Y digamos que al papá y a la hermana les dio la salida fácil. Sí, porque ella iba a continuar su sufrimiento hasta el último momento. Hasta el último aliento. Allá. No nada más. Cuando se entrega. Él sabe que de esa manera no iba a morir él. Él lo sabía, porque podría haberlo atacado la policía. Por eso se entrega. Pero más dramático. Decir que qué cara pondría su mamá, qué cara pondría su papá y su hermana de ver eso. Pues ya ni siquiera eso. No, porque ellos ya estaban dormidos. Ya. Qué cara. Y sabía a quién pegar. Y sabía a quién lastimar. Era su venganza al rechazo. Era su venganza al no sentirse amado, al sentir un cariño fingido. Aquí está el punto de que es lo que le tocaba tal vez a él, buscarlo para él mismo. Buscar, ahora sí, buscarse amor, buscarse algo. Pues sí, cada uno de nosotros enfrenta, por cuestiones de carácter, de pensamiento, de redes de apoyo, de un montón de factores que te van rodeando desde pequeño, una forma diferente de enfrentar la vida. Entonces, hay quienes la guían hacia lo positivo y hay quienes optan por otro camino, que creo que fue lo que nos hace pensar que tomó Kevin como ruta. Tristemente, porque no llegó a un buen fin, a un sano desarrollo, a lo que se esperaría de cualquier chico. Porque pudo haber buscado, no sé, desde su representante religioso, desde con su papá hacer un vínculo real, desde la familia más cercana, no sé, desde conquistar a la mamá, pero él optó. O buscar una pareja. Bueno, ya más grande sí Pues también, ya, pero la edad de en la que niño, estaba ya... pero Sí, de estaba en niño 17. digamos también, aunque parezca que no, cada niño reacciona diferente. Pero incluso hasta en el tipo de reacción negativa, ahí hay ciertas diferencias, porque su reacción negativa, curiosamente, y él lo sabía, no era hacia él mismo, era hacia los demás, era externarlo.
que también era en parte lo que le recriminaba de cierta forma a la mamá. Ese rechazo, esa reacción negativa, te la estás guardando para ti y lo estás haciendo bajita la mano, oculto, digámoslo de esta forma. Pero yo no tengo eso, yo no soy más necesito fuerte eso. Entonces yo te lo hago saber constantemente y se da este ataque. O igual quería sacar a su mamá de ese sufrimiento. No creo. No, más bien. Está interesante porque quería- imagínate nada más. Ver cómo se la guarda, ver cómo todos le echan bronca, pero ella nunca responde, así decir. Tan es así que ella prefiere optar por el alcoholismo. Ella pasa temporadas consumiendo vino. ¿Para qué? Para evadir, y no lo logra. Salir de su realidad. Ajá. Sí, y es algo que también él pudo haber Trató de buscar un realizado grito por sí, desesperado de, oigan, vengan a ver. o incluso hasta suicidarse. Pero volvemos a esta parte del cómo abordó él la situación, desde el tipo de mentalidad que tenía, el grado de inteligencia que manejaba, El carácter. el carácter, y porque literalmente salió muy diferente a cómo salieron, o como Sus son sus papás. papás. Bueno, él Exactamente. pensaba que en la televisión, no quería ver la televisión, porque en la televisión nada más hablaban de gente como él. Hablan de Ahora asesinos seriales. hablaban de él. Él tenía rasgos narcisistas. Entonces, bueno, te digo, esta película es tan interesante que nos muestra tantas vertientes psicológicas, psiquiátricas, criminológicas. ¿Es una película palomera? Es una película buena, es una película interesante, es una película que nadie debe perderse, que nadie que le interesen estos temas Me tan choca bonitos. cuando dice algo así, porque la película palomera es aquella que nada más dice, cumplió con la situación. Yo creo que no, esta va más allá de... A mí me encanta que las buenas películas te dejan con muchas preguntas y te dejan con el gusto de que si ibas con una personita para pasar empiezas a conocer a la persona, cómo piensa, cómo es, y también es una película que te deja platicando, no ahorita, sino todavía 15 días más. Invitas a alguien a verla y chingas, todos tienen algo más que decir. Tienes Esta tiempo película- después de la película para invitar a cenar a quien hayas invitado y tener una sobremesa espectacular. Platicando esto. Claro. Ya. Y también, Pues ya se nos fue el tiempo, ya me están carrereando. Ustedes dirán, ¿qué otra película podríamos llegar a comentar? Esta no la podemos compartir, o mejor dicho, revisar el libro o la película, porque es una película ni siquiera con hecho real, porque hay mucho tema y muchas situaciones que podría uno decir, podría, pero no es. podría, pero no es. Aquí vamos al punto más sencillo. Esta película, sí, por el tiempo que fue, muchos no la han visto, pero los que llegan a verla dicen, híjole, sí me tocó hebras muy sensibles, en este momento no me quiero, o sí me quiero embarazar. No, y también desde qué perspectiva la ves, porque una cosa es que la veas siendo adolescente, siendo adulto joven, siendo padre e incluso hasta siendo abuelo. La perspectiva que tomas desde cada una de estas aristas, totalmente diferente a la anterior. O siendo niño. Yo Yo no creo que está la muy fuerte. recomendaría Yo para creo que los está muy niños. fuerte para un niño, Ay, yo no sé. Los niños de ahora. Yo muchos sé no que nacieron tienen. con otro chip, pero Sí, creo que yo es una ahorita ya más película que creo. después de verla te deja una marquita por ahí. Entonces yo sinceramente no me arriesgaría, lo platicaría con la almohada, con la Un pareja, niño que pero cumpla 15 años. tal vez después de los 15. Yo creo que sí. Así ya como adolescente. Ya como adolescente, sí, ya. Sí, pero textual como que un Como niño niño no. no es para un niño, Está muy fuerte desde mi perspectiva. es para los papás del niño. Hashtag, ahí va a ver qué opinan. Sí, Véanla claro. primero y después nos dicen qué opinan, si se la dejarían ver a sus niños, no sé, de 10 para abajo. Yo no lo haría. No, yo creo que ni de 12 para abajo. Honestamente.
Ahí ustedes dirán. Pero es buena película. Es buena Sí, película. definitivamente. Y no tomemos opción ahorita por otra película. Vamos a dejar en suspenso a tu auditorio porque estoy segura que los vas a sorprender con una película igual de interesante como la que acabamos de comentar. No, es cierto, las que vamos a comentar también. ¿Quién sabe? El punto más agradable es el que ustedes lleguen a compartir y el que lleguen aquí a retroalimentar. Y pregúntenles aquí al maestro Rubén si le siguen mandando saludos de la taquería Arturo. Pero Es que come mucho y todavía no le da cuenta. Luego regresamos a este tema. y bueno, por hoy creo que sería todo. Maestro Rubén. Rafa, muchas gracias. Rubencito. Doctora Laura. Doctora Laura. Un placer estar con ustedes y gracias por consentirme tanto. Ustedes gracias por darnos este tiempo y ojalá se hayan divertido. Hasta luego. Excelente. Hasta la próxima. Y eso es todo por hoy. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros haciendo este video. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Hasta la próxima.